Capítulo 1, abrir nuestras Biblias en Levítico, capítulo 1. Vamos a regresar aquí en nuestra escritura donde estamos estudiando la palabra del Señor. Y se me hizo la pregunta esta mañana, ¿cuándo es que vamos a salir de Levítico capítulo 1? Dije, bueno, cuando reza el Señor en su gloria. Pero vamos a leerlo en su contexto, por favor, y antes de tratar de terminar esta sección del versículo 3 al 9, ¿no? Vamos a leer. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor, traerás vuestra ofrenda de animales de ganado o del rebaño. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto, lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Otra vez, todo lo que sucede en la vida, en la relación con el creyente y Dios, es que algo tiene que ser aceptado para Él. Típicamente nosotros tenemos nuestro propio criterio, ¿no? Tiene que ser aceptado para mí. Pero es al revés aquí. La primera vez dice, para que sea aceptado delante del Señor, versículo 3. Versículo 4, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para hacer expiación por él. La segunda vez, entonces tiene que ser algo aceptado. Versículo 5, entonces degollará el novillo delante del Señor y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán por todos los lados sobre el altar que está en la entrada de la tienda de reunión. Después desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote de Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Y luego los sacerdotes hijos de Aarón arreglarán las piezas y la cabeza y el sebo sobre la leña que están en el fuego sobre el altar. Pero las entrañas, la pata se la lavará él con agua, y el sacerdote los quemará todos sobre el altar como holocausto. Es ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. ¿Te recuerdas que estuvimos hablando? Esta es la tercera vez que algo tiene que ser aceptable, pero también nuestra obediencia, nuestra adoración, nuestra alabanza, asciende al Señor como un aroma no agradable para el Señor. En versículo 10, más si su ofrenda para holocausto es del rebaño y de los corderos y de las cabras, ofrecerá un macho sin defecto. Y lo degollará al lado norte del altar delante del Señor, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar por todos los lados. Después lo dividirá en sus piezas con su cabeza y el sebo. Y el sacerdote los colocará sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Pero las entrañas y las patas no las lavará con agua, y el sacerdote los ofrecerá todo, quemándolos sobre el altar. Es holocausto, una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Aquí está la cuarta vez que vemos que algo tiene que ser aceptable y agradable al Señor. Eso lo vimos al fin del versículo 3, al fin del versículo 4, al fin del versículo 9, ahora al fin del versículo 13, aquí 14. Más si su ofrenda para el Señor es un holocausto de aves, entonces traerá su ofrenda de tórtolas o de pichones. Y el sacerdote lo traerá al altar y le quitará la cabeza y la quemará sobre el altar, y su sangre será exprimida sobre el costado del altar. Le quitará también el buche con sus plumas y lo echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas. Versículo 17, y la henderá después de por las alas sin dividirla, y los sacerdotes lo quemará en altar sobre la leña que está en el fuego. Es holocausto, una vez, la quinta vez, una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Es aquí donde nosotros tenemos que captar algo, y es sutil. Este es el problema. El Antiguo Testamento tiene una sutileza más que el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, los apóstoles y el Señor Jesucristo hablaban bien directo y al punto, llegaban al grano, porque siempre era en un asunto de aplicar la palabra del Señor. Cuando tú y yo entramos en el Antiguo Testamento es donde nos perdemos, porque ahora las narrativas son larguísimas, usa un lenguaje en cuanto tú y yo estamos muy desconectados, alejados por miles de años, porque ¿quién aquí practica el sistema de sacrificio? Nosotros no lo practicamos y no hablamos así. El lenguaje nos deja un poquito afuera del órbito, en el aire, patinando, porque no comprendemos que el lenguaje es el lenguaje del Antiguo Testamento sobre el Evangelio. Y nosotros escuchamos el Evangelio
principalmente del Nuevo Testamento. Y cuando le escuchamos el Antiguo Testamento, ¿de qué está hablando? Y estamos un poco, mucho más que poco, o como dicen, mucho desconectados, cuando estamos leyendo y escuchando el Antiguo Testamento. La otra cosa, no sé si notaron, y lo ha dicho en el pasado, pero permíteme de repetirlo, que aquí en capítulo 1 hay algo más que sucede. El Señor aquí nos habla de 3 clases de personas, la clase alta, media y la clase baja, y eso se nota en el tipo de ofrendas o sacrificios que pueden atraer. La cosa es que nunca se le permitía a un pobre, ¿ves?, utilizar la palabra nada. O sea, esa es la costumbre nuestra, ¿no? No tengo nada, ¿no? Y comenzamos a elevar nuestra nada como si fuera una virtud, ¿no? Porque tengo poco no puedo dar, o no tengo nada no puedo dar, pero eso es una mentira. Pues, ahora, quizás eso se ha convertido en algo aceptable entre nosotros, ¿no? Y nos justificamos del por qué no, pero delante de los ojos del Señor eso no existe. Dios provee 3 categorías de personas, ¿no?, en cómo ellos pueden ofrecerle un sacrificio, un holocausto que sea una aroma agradable a la nariz del Señor, a la presencia del Señor. Aún si no podía, el más pobre, si no podía comprar ni siquiera un pichón, como lo dice aquí, ¿no? O tótula, no, tenía también la opción que podía ir al campo y agarrar uno. Interesante, ¿no? Aún el pobre podía agarrar y esperar un pichoncito, ¿no? Y agarrarlo y llegar al templo para ofrecerlo. En otra palabra, nunca existía una razón de por qué aún el pobre no podía ofrendar. Obviamente ofrendaban según su nivel o su capacidad o su estatus económico, clase alta, clase media, clase baja. ¿Me comprende? Y lo que tenemos hoy en día es que las últimas 2 clases de gente por todo el mundo comienzan a negociar, ¿ves? Y comienzan a reducir aún más bajo del estándar que Dios le ha dado a ellos. Pero tenemos que ir más allá del asunto aquí. Y porque aquí hay un papel, un rol que cada persona tiene que jugar, ¿no? Yo vengo a ofrecer delante del Señor, ¿no? Y el sacerdote y sus hijos de Aarón tenían una responsabilidad y un rol también. El problema es que nosotros confundimos nuestros roles. Y algunas veces queremos el rol del pastor, el rol del liderazgo espiritual, y cuando no es nuestro lugar, y luego, y viceversa, queremos ponernos, como la gente te habla, te dicen siempre, es que tú tienes que entender mi pueblo, mi gente. Y cada vez que yo escucho a los pastores que me dicen, tú no entiendes mi gente. Y dije, bueno, yo no tengo que entender tu gente, yo tengo que entender Dios. O me dicen, es que no nos entiende cómo somos. Yo no tengo que entender nada de cómo son. En ningún sentido. Siempre hay esta hambre que nos tenemos que identificar uno con los otros. Ya nos hemos identificado. ¿Acaso no dijiste que no nos entendemos? Ya nos hemos identificado. La cosa es que todos nosotros juntos tenemos que identificarnos con Él. Es con Él. Y Él nos da el lugar, depende el estatus que nosotros nos encontramos, para acomodarnos en esa identificación con Él. Y este es un lenguaje igual que encontramos en el Nuevo Testamento cuando está presentando el Evangelio. El Evangelio es para todos. Para todos. No hay un Evangelio especial para el rico, no hay uno para los otros 2 grupos. Es igual, Dios es parejo, pero como tú y yo nos acercamos a Él, Él nos da esa opción, ¿no? Reconociendo la realidad nuestra. Pero ¿cómo es que hemos llegado al punto donde estamos en el momento? Si es que somos honestos, ojalá que somos honestos, ¿no? Estamos donde estamos por las decisiones que hemos tomado. ¿Cierto, sí o no? Ahora, muchas veces no reconocemos las decisiones, siempre le echamos la culpa a otra persona, ¿no? Es que
él o ella, mi abuela, mi abuelo, mi mamá, mi papá, mi hijo, mi hija, qué sé yo, qué sé yo. Siempre razonamos, pero Dios nunca acepta eso. Dice, ok, mira, los tres grupos, dice, ok, pero todos se tienen que presentar delante de mí y todos necesitan perdón. Ahora, los tres entran en el mismo reino. No hay un reino en los cielos de los ricos, no hay uno para clase media, todos entramos en el mismo lugar, y si no lo sabe, el pobre va a caminar sobre las mismas carreteras o caminos, calles de oro. Nosotros no vamos a estar trabajando, no vamos a estar caminando sobre calles de bronce. ¿Okay? So, vamos a ser bien claros aquí en las cosas. Pero hay roles importantes que se van desarrollando aquí. Si se recuerda, la semana pasada estuvimos hablando de varias cosas. Punto número 1, que el pecador mató a la víctima. ¿Se recuerda de eso? Estuvimos hablando de eso específicamente. Punto número 2, que el inocente murió por el culpable. Ninguna de las tres clases puede reclamar otra cosa. Murió por nosotros, por nuestros pecados, ¿no? 3, la sangre derramada del sacrificio cubriría el altar de sacrificio y el altar donde los fuegos del juicio consumiría a la víctima. Todos nosotros tenemos que participar y ver la sangre derramada para cubrir la ira de Dios, en cual se manifestaba en las llamas que brincaba y consumía el sacrificio, pero no el que vino a sacrificar. Eso era importante, ¿no? Y eso, ahora quiero llegar al punto número 4 hoy día, en cual los ricos, ahora, note en la forma como aquí, que es como el evangelio se está describiendo, ¿no? Pero un lenguaje muy desconectado para nosotros. Pero el énfasis es sobre el rico, el rico, el rico, el rico. ¿Por qué? ¿Porque él está más condenado que el otro? No. Porque ese era el estándar más alto y se tenía que cumplir. Ahora, imagínense los otros dos estándares. ¿Se le da un pase? ¿Se le permite no cumplir? No. Cuando Dios le habla fuertemente y directamente a ese grupo, ¿qué es lo que nos espera a nosotros? Igual. Mira bien. Punto número 4. Los ricos deben hacer que los sacerdotes que preparen el altar y ofrezcan el sacrificio. Repito, los ricos deben hacer que los sacerdotes, ¿no?, preparen el altar y ofrezcan el sacrificio. Ellos no tenían el lujo, tú sabes, en las sinagogas, en el templo, la costumbre era que el rico entraba, ¿no?, y él tenía las primeras filas. ¿Por qué? Porque compraba la silla. Él compraba su asiento. Y aquí en la iglesia tenemos hermanos que dicen, esta es mi silla. Y Dios guarda si alguien entra y está sentado. ¿Te recuerdas? Y hemos de tener esas experiencias. Bueno, en ese caso yo le digo a los hermanos, en ese caso, por favor, hazme un favor. Mira, Milagro, si esa es tu silla, por favor, hazme un favor. Llévatela a casa cada domingo, ¿no? Y regresa cada domingo con ella. Pero primeramente págame 100 soles por esa silla. Y hay gente que y si ellos entran y tú estás sentado en su silla, te da aquellas miradas y no son miradas de fe. Aquella mirada de que... y se quedan de pie ahí, esperando a que tú agarres la idea de que, esta es su silla. Y hay iglesias así. Todo el mundo ya sabe, no toque esa silla. Ese es de fulano de tal. Ahora, tú ves esas dos sillas ahí. Yo sé que ahí está marcado Héctor y Mónica. Ahí están, ¿ok? ¿Me comprende? ¿Okay? Yo sé que atrás no le toca la silla del hermano Leoncio. ¿Okay? Dios guarda, ¿no? De frente una patalada y chao. Pero la cosa es esto, es que el judío se había acostumbrado a entrar en el templo o en la sinagoga así. Y Dios, en su buen sentido de humor, le puso un estándar. Y muchas veces el que da más dinero en la iglesia cree que tiene más autoridad para mandar, ¿no? Para declarar, ¿no? O decirle al pastor, papito, póngate los pantalones así, así, así. Y me vas a prestar atención porque yo soy el que tengo los chavos, ¿no? La mula, ¿no?
Y hay gente así. Y Dios, en su buen sentido, dijo, ok, vamos a ver cómo están las cosas aquí. Y muchas veces Él quería imponer lo que Él quería imponer, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía el dinero. Y quería tomar el rol o el papel de los sacerdotes. Y Dios le pone un paro aquí. Mira bien, permíteme, Levítico capítulo 1, mira, regrese conmigo versículo 6. Versículo 6. Ahora tú puedes ver que el mensaje en el Antiguo Testamento no es tan anticuado. Tenemos estos jueguitos que tenemos en las iglesias, en los templos, en las sinagogas. Y le dijo en versículo 6, después desayunará el holocausto y la cortará en pedazos. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego. Ahora entran los sacerdotes. Te recuerda que si uno entraba en el Santísimo, en el lugar santísimo, iba a morir, ¿verdad? Y las llamas del fuego que siempre estaban ardiendo, ¿no? Brincaba y consumía el que a aquel no le pertenecía. Interesante que cuando se acercaban los sacerdotes, ¿no? Y los hijos de Aarón, ¿no? No le tocaban a ellos. ¿Por qué? Porque eran los únicos que estaban autorizados por Dios. Por Dios. Mire bien. Después desollará el holocausto y lo cortará en pedazos. Ahora, versículo 7, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Ellos no necesitan tu ayuda. Luego los sacerdotes hijos de Aarón arreglarán las piezas de la cabeza y el cebo sobre la leña y está en el fuego sobre el altar. Pero las entrañas y la pata se lavará él con agua y el sacerdote los quemará todos sobre el altar como holocausto, es ofrenda encendida, aroma agradable para el Señor. Ahora, cuando alguien, si yo intento llegar y hacer esto, mi sacrificio no es aceptable. Porque ahora he sobrepasado mi autoridad. Estoy fuera de orden. Me he desubicado por mi orgullo. Aquí hay 4 funciones específicas y en las iglesias todos nosotros tenemos funciones específicas. No todos hacemos la misma cosa, por favor. No todos van a participar en la misma cosa. Cada uno tiene su rol, su papel, su liderazgo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y si tomamos el evangelio en términos del evangelismo, ¿quién es la persona principalmente encargado en esta iglesia para llevar a cabo ese papel? ¿Quién? Hermano Héctor. ¿Me comprende? En un equipo de fútbol, ¿no? Cuando tú tienes 11 puestos, ¿no? 11 posiciones, ¿no? ¿Cada uno juega el papel del otro? No. ¿Es cierto, sí o no? Cada uno tiene que jugar su papel. ¿Qué pasa cuando un jugador intenta jugar el papel, el puesto del otro? Deja un hueco, un vacío. ¿Me comprende? En la iglesia es igual. Es igual. En el sistema de sacrificio era igual. Note las 4 funciones que hallamos aquí. Primeramente, los sacerdotes pusieron la leña en el fuego. Solamente ellos tenían permiso. Mira lo que dice el versículo 7. Y los hijos del sacerdote, Aarón, pondrán fuego en el altar, ¿no? Y colocarán leña sobre el fuego. Tú no tienes esa responsabilidad. Solamente eran ellos. La segunda cosa, que los sacerdotes, ¿no? Pusieron el sacrificio de animales, todo incluyendo la cabeza y la grasa sobre el altar. Y mire, si caía, tú no puedes levantarlo. ¿Te recuerdas cuando intentaron de levantar el arca? ¿Te recuerdas? En el Antiguo Testamento. ¿Y qué pasó cuando uno con buenas intenciones agarró para ayudar para que no se caiga? ¿Qué pasó con él? Murió. Y el problema es que muchas veces tú y yo nos movemos por nuestras buenas intenciones, pero no es su papel. Ese es el problema. Sentimos que tenemos que ayudar cuando Dios no te ha llamado específicamente para esa tarea específicamente. Hay un orden divino en cómo funcionaba el sistema de sacrificios, el templo, la sinagoga, igual en la iglesia. Lo que dice el versículo 8. Rece ahí conmigo. Luego los sacerdotes y de Aarón arreglarán las piezas y la cabeza y el cebo sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Es ellos.
Tercero, los sacerdotes lavaron las partes internas y las piernas de agua. Y la persona, no, eso no es un trabajo muy bajo para el sacerdote. Yo lo voy a hacer. No es tu trabajo. No es el suyo. Mira lo que dice el versículo 9. Pero las entrañas y las patas las lavará él con agua, él, el sacerdote. Y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto. Es ofrenda encendida y aroma agradable para el Señor. Cuando se hace correctamente, como se debe hacer, es algo agradable para el Señor. Yo no voy a intentar jugar el papel, por decirlo así, ¿no? Lo que hace el hermano Ángel cuando él viene a dirigir el culto. ¿Me comprende? Yo no voy a saltar de esta plataforma, correr allá atrás y enderezar el equipo sonido. Yo ni sé lo que, más bien, voy a hacer más daño que bien. ¿Me comprende? Tenemos papeles, roles que tenemos que jugar, pero en un equipo no existe yo. Lo que existe es nosotros. Y cada uno tiene que jugar su papel. El problema es que comenzamos a jugar el papel del otro. Y meter nuestras narices donde no debe estar. 4. Los sacerdotes quemaron todo el sacrificio en el altar. Todo. ¿Ves lo que dice el versículo 9? Pero las entrañas y las patas se las lavarán él con agua y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto. Es ofrenda encendida otra vez, aroma agradable para el Señor. Lo bueno ir a la casa del pastor Joe, ¿no? Cuando él está con su parilla, ¿no? Él es, mira, aficionado. Si tú quieres saber cómo cocinar una parilla, vete a hablar con pastor Joe. Esa sí se la sabes, ¿no? Y lo bueno es ir allá con él cuando está cocinando y él la parilla. A ver, soy oficial. Soy su copero oficial. A ver, riquísimo. El problema es que el sacerdote no tenía ese lujo. Dice que lo tenía que quemar todo. Todo. Dice, están desperdiciando un buen pedazo de carne ahí. Están loca esta gente. No, hombre, era todo. El problema es cuando tú y yo comenzamos a decir, no, esta parte me pertenece a mí. Y comienzas a jugar un juego con Dios. Era todo o nada. Esta es una imagen. Otra vez, como estamos desconectados por años y siglos y miles de años de este sistema, estamos desconectados y no captan, ¿por qué tengo que leer esto? ¿Por qué lo tengo que estudiar? No lo entiendo. Este es una imagen del Evangelio. Es una imagen de los sufrimientos agudos y dolorosos de Cristo y del sacrificio completo que estaba haciendo, que Cristo fue consumido completamente en la cruz. Este es el cuadro que se está pintando aquí. Todo el animal fue completa y completamente sacrificado. Por lo tanto, se entregó completa y completamente a sí mismo para hacer el sacrificio por el hombre. No fue parcial. Este es el cuadro que se está pintando aquí del Evangelio en el Nuevo Testamento. El animal llevó el juicio completo de Dios contra el pecado. Y así fue con Cristo. Jesucristo se sacrificó y sufrió por el hombre. Él se entregó totalmente en la totalidad de su ser para llevar el juicio completo de Dios contra el pecado por todo el hombre. Este es el cuadro que se está pintando. Y como tú y yo no estamos acostumbrados al lenguaje del Antiguo Testamento, estamos ahí. Lo estoy leyendo, pero no entiendo lo que estoy leyendo. Y la responsabilidad nuestra, no importa si sea el pastor Joe, mi persona, sea el hermano Héctor, es de explicar los conceptos en la palabra. Permíteme, abre su Biblia en Isaías, por favor. Isaías. En Isaías capítulo 53, versículo 7, note lo que dice, note el lenguaje. Cuando él dice en versículo 7, Isaías capítulo 53, fue oprimido y afligido,
pero no abrió su boca. Este es el lenguaje del sistema sacrificial. Este es el lenguaje que está pintando un cuadro sobre el altar de sacrificio. Fue oprimido, afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus transquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Interesante, cuando estaba en Israel, y me llama la atención que antes de sacrificar una oveja, es como en la cárcel penal, ¿no? Cuando van a ejecutar un prisionero, siempre lo llevan a él, ¿no? Para dar su última cena. Y le dan la opción. ¿Qué es lo que quiere? Y dice, bueno, yo quiero un bistec encebollado, un lomo saltado, así. Y se lo dan. Interesante, se lo dan. ¿No? Y dice, ¿pero por qué? Porque si tú no entiendes, sale de la Biblia. Porque va a ser su última cena. Y le dan. Y siempre le dan opción. En Norteamérica le dice, oye, ¿qué es lo que quiere comer? Yo quiero así, 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 así. Y la familia y todo el mundo asustado que así se lo dan. Porque va a ser su última cena. Pues sabe, cuando iban a sacrificar las ovejas, por ley siempre le daban de comer a la oveja primero. Por ley. ¿Sabe por qué? No sé si ha notado. Pero cuando tú has comido algo suculente, lo mejor posible, tú sabes que te estás chupando los dedos. Tú estás súper satisfecho, estás contento, más bien, estás listo a caminar sobre las nubes, ¿no? Estás feliz. Yo he visto a Ángel así. Yo he visto a Ángel así. Alto, flaco, negro aquí, pero yo no sé dónde pone la comida. Yo creo que en los zapatos. Pero este hombre puede comer. No ha notado los flaquitos cómo pueden comer. Es impresionante a verlos a ellos. Yo veo la comida en el momento 5 kilos, solamente con la mirada. Pero no, como nada. Pero ¿sabe por qué le dan a comer? Porque no sé si nunca ha visto el cuadro pintado Magnus Day, donde tiene la oveja amarrada ahí está. Porque cuando tú le das a comer a una oveja, esto está dócil, está feliz y no pelea. Está con la barriga llenita, todo está chupando los dientes. Y le amarran y se queda así, feliz. Y está fácil para sacrificar. Algunas veces cuando me inviten a comer yo me pienso, ¿qué sacrificio tenemos aquí? Porque el animal es dócil, cooperativo. Nunca se ha visto una oveja sobre el altar de sacrificio peleando. Igual con los otros sacrificios. Había una ley de darle de comer primero. ¿Por qué? Nunca he notado su actitud cuando tú terminas de comer y tú has disfrutado. Nunca he notado, ¿qué me importa? Dígame lo que tú me quieres decir. ¿Qué me importa ahorita? ¿Me quieres enviar al infierno? Envíame, yo no voy, pero envíame, ¿qué me importa? Yo estoy disfrutando. Y así estaba la situación aquí. Cuando dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió la boca. Versículo 7, Isaías 53. Como cordero que es llevado al matadero. Esta es la parte. Como cordero que es llevado al matadero. Así llevaron los corderos. Y como oveja que antes sus transquiladores permanece muda, no abre él su boca. Ahora, cuando yo tan abre y mi esposa me grita, no es muy agradable. Grítame después de darme de comer. No lo que tú quieras. Ah, sí, mi amor. Chévere, no problema. No problema. Esa chiquita pero picosa me puede manejar, ¿no? Después de 5 años, todavía, sí, mi amor. Mira, Romanos capítulo 5, versículo 8 dice esto. Dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros. Mantenga ese cuadro, ese cordero sobre el altar.
El siguiente versículo, Romanos 5:9, dice: entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Punto número 5. Punto número 5. El resultado de la ofrenda quemada. No se olvida que Levítico 1 está hablando de la ofrenda quemada, que es la imagen de Cristo en la cruz. El resultado de la ofrenda quemada de rico, el dulce aroma del sacrificio agradó al Señor y el sacrificio era aceptable a Dios. Otra vez, regrese conmigo al versículo 9. Levítico 1. Este es el estándar, esta es la norma. Pregunta, aquí, a ver, Angélica, Carla, ustedes que juegan con la ley toda la semana porque es el trabajo de ustedes. Pregunta, ¿hay un estándar en donde un rico tiene que obedecer la ley y un estándar diferente para un pobre? ¿Es igual para todos? ¿Es igual para todos? No existe lenguaje, pero es igual. Ahora, lo que hace el fiscal, lo que hace el juez es otra cosa, pero la ley se le aplica a todo el mundo parejo, ¿sí o no? Ese es el punto aquí. Por esa razón, Levítico, que es el libro de la ley, comienza a aclarar las cosas bien, que no existe, ojalá existe la posibilidad, tú sabes cómo están las cosas. No. Y ahora la persona rica hizo dos cosas significativas que agradaron a Dios. Cuando dice en versículo 9, pero las entrañas de la pata lavará él con agua y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto, es ofrenda encendida, aroma agradable para el Señor. Me recuerdo años atrás, yo estaba, un montón de años atrás, estamos viviendo aquí, ya entrando 4 años aquí en Cusco, pero tengo 15 años viajando a Perú y estaba en Tacna. Y cruzaba de Chile a Perú todo el tiempo trabajando y luego fuimos al norte. Y me recuerdo que en los campos los pobres siempre criticaban, condenaban a los ricos, los condenaban. Entonces, un día le hice la pregunta y me preguntaron a hablar sobre el Levítico. Y ahí estaba 2 semanas y me gané muchos amigos ahí, ¿no? Dije, bueno, en ese caso, dime, ¿qué es la razón por qué tú lo criticas, los condenas a ellos? Y tenía todas sus razones sociales y culturales, etcétera, etcétera. Dije, una preguntita, ayúdame, por favor. ¿Qué rico, qué otro pobre aquí te ha dado trabajo? Todos ustedes, aquí somos pobres, y todos me dijeron que eran pobres. Ok, estamos en el mismo plano, ok. ¿Cuántos de ustedes le dan trabajo al otro? ¿Cuándo ustedes se ofrendan para ayudarse uno al otro? Pero miren el estándar de la palabra. Y me dijeron, no, pero eso es solamente para los ricos. No, ustedes no han leído bien. Otra vez, Angélica, ¿la ley se aplica diferente? ¿Alta, media, baja? No, hombre, es igual. Es igual. Las dos cosas que le agradó mucho al Señor es que él, el rico, creyó. ¿Creyó qué? Creyó y obedeció a Dios y se acercó a Dios exactamente como dijo Dios. Como Dios le dijo, haz esto. ¿Y qué le tenés el pobre? Mis circunstancias no me permiten hacer, haz esto. ¿Cierto? Y Dios le arregló la cosa, dijo, traigo un pinchoncito. Si no lo puedo comprar, vete al campo y agarrarlo. ¿Qué excusa tenía? ¿No hay tiempo? ¿No hay pichoncitos? No, hombre, olvídate. Los pichones dominan todos los cielos. Mira bien. Y la segunda cosa es que él ofreció el sacrificio, la ofrenda quemada ante el Señor. Él tuvo que participar. Te recuerda ya en Levítico capítulo 1, versículo 4. Tuvo que poner su mano, ensuciarse, ensangrarse, para transferir simbólicamente su pecado al sacrificio. Hizo exactamente, dijo, no hombre,
No puedo porque tengo un traje de $1,000. Me voy a ensuciar, no puedo tocar eso. Me hice un manicure. Me costaron $500, no puedo, no. No, él hizo exactamente lo que Dios le preguntó a él. ¿Cuánto más nosotros? Al hacerlo, Dios vio el sacrificio, la imagen de su amado Hijo que iba a morir por los pecados del mundo. Pero nosotros condenamos, criticamos a los ricos. Solamente por celos y envidias. Es la única razón. ¿Pero acaso no todos aquí estamos buscando ser un poquito más ricos de lo que somos? Y el Dios Padre, a ver a su Hijo simbolizado en el sacrificio, agradó a Dios. El aroma de la fe de la persona en el sacrificio y obediencia, acercarse a Dios exactamente como Dios dijo, esto agradó a Dios. Y el problema es que tú y yo tenemos la maña, la tendencia, la costumbre muchas veces de hacerlo a nuestra manera. Todo es a nuestra manera. Todo es negociable, todo es informal. El problema es que quizás eso funciona aquí en la tierra, pero no funciona con el Señor. Era como un dulce aroma para Dios, que Él hizo exactamente lo que le pidió. Dios aceptó a la persona, la expiación fue hecha, la persona fue reconciliada con Dios. La gente, no, porque Él es rico. No, hombre. ¿Cuántos ricos van al infierno vía express? Millones, ¿no? Note el hecho aquí que la palabra hebrea para el sacrificio quemada es la palabra ojra. Significa que lo que asciende, lo que sube. Esto es muy probablemente un símbolo de la fe de la persona en el sacrificio que asciende como un dulce aroma. Cada día tú vas soltando un aroma que asciende a la presencia de Dios. Cada día. Y como tú y yo caminamos como creyentes. O si no, es una peste. Cada día. Cada día. Porque el sistema sacrificial era 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. 2 veces al día. Asustaba en Israel, en Jerusalén. Centenares y miles de ovejas tenían que ser sacrificadas. Mira, y era una peste. Nunca ha olido sangre. Pero yo estoy hablando de baldes y baldes y baldes y ríos y ríos y ríos. Y uno entraba en Jerusalén y de lejos, kilómetros de lejos, ¡híjoles! El olor te daba asco, quería vomitar. ¿Y cómo es posible que esto es agradable al Señor? Fue acto de fe. La fe de obedecer a Dios exactamente. Y llegaron los pueblos, los otros países que, ¡wow, qué peste! Pero esta gente realmente cree en un Dios vivo y verdadero. Obedecen exactamente lo que le pide. Y nosotros, a nuestra forma, nuestra manera. Yo amo a Dios a mi manera. Nunca he hablado con una persona así. Yo le sirvo a Dios, pero a mi manera. Todo es a mi manera, a mi forma. Yo pienso, yo siento, yo opino. Ese no es el núcleo de nuestro ser. El Señor acepta. Él acepta la fe de la persona que en el sacrificio que asciende como un dulce aroma a Él. El Señor acepta la fe de la persona en el sacrificio como expiación, como reconciliación, como justicia por la cual se reconcilia con Dios. Esa es nuestra fe.
Pregunta, ¿su fe agrada a Dios? Uno se baña en la mañanita, ¿no? Se pone su perfume y lo demás. Y asegura que sale chévere, ¿no? Agradable, ¿no? Pero pregunta, ¿su fe? ¿Su fe es un aroma agradable para el Señor? Dios dice, haz tal cosa, y tú dices, ¿por qué? O peor, ¿cómo? Tú sabes que la pregunta ¿cómo? Es una negación. Y nunca se permite la pregunta con Dios ¿cómo? Es sí o no. La Biblia dice, sea su sí, sí, y su no, no. Pero nosotros comenzamos, ¿cómo? Es como la persona que dice, Dios dice tal cosa, y tú dices, voy a orar. Yo siempre estoy confundido con eso. Quizás yo soy un burro aquí. Eso permítete, burro, hablar. Y es bíblico. Pero Dios dice tal cosa, y tú dices, voy a orar. Esa frase, voy a orar, básicamente es no. Voy a ver si Dios tiene otra opinión. Y yo le pregunto a la persona, ¿y vas a orar con quién? Con Dios. El mismo Dios que te dijo no hagas esto o haz esto, quizás tú tienes otro Dios. Ese es el juego que nosotros como creyentes jugamos. Y en ese momento su perfume ya no es agradable, es una peste, asco. Porque nosotros creemos que tenemos el lujo de jugar esos juegos. Permíteme, abre su Biblia en Génesis capítulo 15, por favor. Génesis capítulo 15, versículo 6, por favor. Y note que Abraham, que no tenía una mapa, no tenía un montón de conocimiento, no sabe que cada persona a la distancia de mi vista aquí hoy día, a la distancia de mi voz, tú tienes más conocimiento de Dios y su palabra que Abraham tenía. Él estaba en cero. Imagínense, él escuchó una voz. Está como ese famoso evangelista que yo te había dicho meses atrás, James Robertson, en los Estados Unidos, y lo mandaron a un manicomio. En el manicomio lo mandaron ahí y él estaba, y Dios lo visitó un día en su habitación, ¿no? Y de repente dejó de pelear, dejó de luchar, y estaba sentado calmadita a la orilla de la cama, y vienen los guardias, lo ven a él. ¿Qué pasa con este? Estaba bien calmadito, súper calmadito, estaba sentado ahí, y entraron y dije, todo está bien, está muy bien. Y dijo, ¿me pueden dejar ir ahora? Y él me quedó mirando, ¿y quién te dijo eso? Que tú estás bien, Dios. Está en un manicomio. Y él dice, Dios me habló. Ajá. Cerrar la puerta. Este está escuchando voces. Y viene el médico, lo viene a revisar, ¿no? Y vienen 5 de ellos individualmente y luego se unieron los 5. ¿Y quién te habló? Dios. Y estaba calmadito. Calmadito, Dios me habló. Ay, ¿qué te dijo? Que yo estaba así, y él le dio el análisis, mira, exacto igual como yo había escrito. Él nunca vio los papeles. Y que ahora Dios me dijo, yo voy a predicar el evangelio, y dijo, este sí que está loco. Y ellos no entendían, estaban discutiendo entre ellos. Estaban discutiendo. Entonces, y ellos se hallaban y se encontraban en una paz que ellos no entendían. ¿Nunca has estado en esa paz que tú no entiendes por qué estás en paz? Y todo el mundo en la familia te está gritando, tú estás loco, ¿qué clase de decisión va a tomar? ¿Estás loco? Nadie está en favor, y tú estás en paz. Bueno, de repente los 5 médicos se encontraron en paz y no entendían, y más bien uno dijo, yo creo que nosotros estamos locos. Y luego se retiraron, el siguiente día se reunieron.
uno por uno se sentaron en el consultorio, en la mesa grande. Se sentaron y el primero dijo, Dios me dijo, dale su libertad. Los cuatro lo miran a él. El otro extremo dice, Dios me dijo igual. Yo creo que el problema nuestro es que estamos trabajando aquí demasiados años. Pero ¿cómo tú sabes que Dios te habló? No sé, pero yo sé que Dios me habló. Y le dieron la libertad. Y por los próximos 30 años predicó el evangelio por todo el mundo ese hombre. Y miles sobre miles llegaron a los pies de Cristo. Abraham escuchó una voz un día. No teniendo lo que tú y yo tenemos. Génesis capítulo 15, versículo 6 dice, y Abraham creyó. Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. ¿Qué evidencia tú tienes? Dios me habló. Él creyó, pero tú y yo no. Necesito pruebas. Se van con el hermano Héctor. Hey, hermano Héctor, ¿sabe qué? Quiero saber si esto es cierto. Si... Y van con la hermana Mónica. Quiero saber. Van con el hermano Benny. Y comienza a buscar afirmación y confirmación con todo lo demás que tenemos que escuchar la misma voz de la misma forma. Porque no creemos, cuestionamos. Imagínese Isaac. Vete a sacrificar a tu hijo. ¿Qué haría? Nico entra en casa. Sachi, Dios me habló. Ella te manda a la gloria. Te manda a la gloria para conocer esa voz que tú dices que escuchaste. Él creyó. No tenía una base por creer, pero él creyó. Romanos capítulo 4, versículo 9. El apóstol Pablo viene a afirmar lo que dijo en Génesis capítulo 15. Romanos capítulo 4, versículo 9 dice, ¿es pues esta bendición solo para los circuncisos, los judíos, o también para los incircuncisos, los gentiles, nosotros? Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Pregunta, ¿la fe en su vida es contada por su justicia? ¿Cómo se realizó esto? ¿Cómo se hace esto? No sé. ¿Cómo que Dios hizo lo que Él hizo? No sé. Lo tengo que creer. Si soy capaz de creer los mentirosos políticos, y nosotros sabemos que cada uno va a mentir, ¿no? Es que estamos buscando el que miente un poquito menos, ¿no? Y estamos con la esperanza que, ojalá que este sí, que ella sí sale bien. Y resulta siempre como igualito. Perú es uno de los países muy pocos en el mundo donde la mayor parte de los políticos terminan en la cárcel. Y yo estoy en mi cabeza, ¿y qué rayo? ¿Por qué quiero ser político aquí? Están llenos. Y creemos que las mentiras, ¿no? ¿Pero por qué? Teniendo la evidencia en nuestra cara. Es interesante que cuando, te recuerda que tienen todos los candidatos para ser presidente se lanzaron. Y la mayor parte tenían, no una, pero tenían varias investigaciones. Y el pueblo, bueno, vamos a ver, ¿quién tiene menos investigaciones para darle el voto? El problema aquí no son los políticos, por eso somos nosotros. Somos nosotros. Pero ¿cómo es que Dios cuenta mi fe por justicia? No entiendo cómo es. ¿Cómo es que el Dios perfecto, Jesucristo, se convirtió en ese cordero de matadero?
descríbeme exactamente cómo. Tú sabes, el hermano Héctor le gusta dibujar, ¿no? Y él hace sus ilustraciones y lo hace bien, ¿no? Lo felicito, ¿no? Pero, hermano, enséñame exactamente cómo es que Él se convirtió en pecado por nosotros. No sé, lo tengo que aceptar. 2 Corintios capítulo 5, por favor. 2 Corintios capítulo 5, mira lo que dice el versículo 21. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, por favor. Mire, dice, al que no conoció pecado. Dice, a que no conoció pecado. Cristo no conoció pecado. Dice, le hizo pecado. ¿Quién es Él? El Padre le hizo a Él pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Explícame cómo eso sucedió, cómo funcionó. Yo no sé cómo sucedió. Pero la imagen del Antiguo Testamento es que Él fue el cordero al matadero, fue el que fue sobre el altar y Él voluntariamente, yo muero por ti. ¿En qué cabeza cabe que tú vas a hacer eso? ¿Cómo lo hizo? No sé, pero yo sé que lo hizo. En Efesios capítulo 5, versículo 2 dice, y andad. En Efesios 5, 2. Y andad en amor. ¿Cómo es que yo puedo andar en amor? ¿Nunca has saludado a una persona? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buena mañana. Y te insultan. ¿Qué hay de bueno hoy día? Estaba saliendo de la canasta, ¿no? Y de cortesía, de respeto, entre dos señoras, yo, buenas tardes. Y una señora me dijo a mí, ¿y qué de bueno hay? Y me gritó, ¿y quién eres? Yo me quedé con una sonrisa. Y se molestaron más. Esperaban que yo iba a reaccionar, ¿no? Tú sabes que yo soy un hombre calmado. Yo soy una esponja de amor. ¿Por qué se ríen? y yo le quedé mirando con unas. Y me encanta dar esa sonrisa de estupidez. Mija, este es un día maravilloso. ¿Pero por qué me dice eso? Porque Dios te ha permitido respirar, a pesar que lo andas condenando, blasfemando. Yo solamente te saludé de respeto. Nos debemos de respetar. ¿Y quién eres? Y no quería soltar la cosa. Yo estaba, buen día. ¿Pero cómo? Y no quería soltar la cosa. Y yo tampoco. Porque no tenía prisa. Y dice, es un día maravilloso. ¿Pero por qué me sigue diciendo eso? Porque es un día maravilloso. ¿Pero por qué tú crees que es un día maravilloso? Porque Dios está encargado de todo. Mira el sol, está brillando. Qué vino que está, pero bello. Estamos en la entrada. Yo no he salido, ella no ha entrado. Ahí está. No me quieren permitir salir, ok, y yo estoy de pie, no pueden entrar tampoco. Y viene el manager, no, algo está pasando aquí. Sí, le estoy diciendo que es una tarde bellísima. Y él da, sí es. Y la señora mira, oh, ustedes están locos. Quizás. En Efesios capítulo 5, versículo 2 dice, andar y andar, ¿qué? Mira lo que dice, y andar en amor. ¿Cómo es posible con alguien que te acaba de bofetear? Te acaba de insultar. Te han mandado al infierno 1000 veces. Dice, y andar en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio. Mira el lenguaje del Antiguo Testamento, como ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma. Dice, señoras, espero que tengan una buena noche. Y estaba tan desubicada la señora, ojalá que no. Y yo, bueno, es su elección, ¿no? Y yo me fui.
Días pasaron, yo entro a la tienda otra vez y viene el manager y esas señoras estaban bravas y así pero me quedé fascinado que tú no estabas molesto. ¿Para qué? Si el día estaba bonito. Estaba bonito. A pesar de ellas, pero estaba bonito. Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Vamos a cerrar aquí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Pedro. Por favor, muchos de nosotros andamos en esta vida con una baja estima de nosotros mismos. Yo no soy ¿no? Todo el mundo tiene una queja de ellos mismos, ¿no? Soy muy chaparrita, soy muy alta, soy muy chaparrito, soy muy alto, soy muy gordo, soy muy flaco. Nosotros es interminable nuestra autocrítica, ¿no? Nunca somos lo suficiente en nuestros propios ojos, ¿no? Y especialmente si fuiste criado en un hogar donde tus padres te dijeron que era un sirvenada, un inútil, ¿me entiendes? Pero escuche lo que dice el Espíritu Santo en la voz del apóstol Pedro. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, dice esto, versículo 19. Dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro y plata. Mi afirmación no viene de mi familia, no viene de mis padres, bueno, ya están muertos, de mis abuelos, ya están muertos. Más bien, yo estoy un paso detrás de ellos. Nunca ha venido de las personas. Por lo menos aprendí algo de mi abuelo. Su afirmación está en Dios. Y solamente en Dios. Que te critiquen. Yo duermo, me pregunta a mi esposa, cuando yo me acuesto en la noche, si el roncar fuera un deporte en las Olimpiadas, yo te aseguro que yo voy a estar en la plataforma. Oro, plata, bronce, pero yo voy a estar en la plataforma. Yo duermo muy bien. Mi ronqueo es música para ella ahora. Cuando ella está sola, no puede dormir. Pero por años se quejaba de mí. Y ahora, ¿qué pasa? Mira, yo duermo bien cuando me critican y se enojan conmigo, y eso es diario. ¿Por qué? Mira lo que dice el versículo 19. Sino con sangre preciosa que fue derramada sobre el altar de sacrificial, dice, son con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. La opinión de otra persona, de tu persona, no importa. Nunca vas a agradar a todos. Busca agradarla a Él. Que su vida sea un aroma agradable al Señor. Oremos, Padre. Gracias, Señor, que hemos tenido este privilegio, Señor, de hallarnos, encontrarnos en la presencia suya, Señor. Y que, Señor, tú nos amas de tal forma que no hay ninguna otra manera, Señor, de rechazar ese gran amor que tú has derramado por nosotros. Ya lo he demostrado, Señor. Señor, ayúdenos a caminar en tal forma que nuestra vida, nuestra fe, nuestro pensar, nuestro actuar, nuestro sentir, nuestro hablar, sea un aroma agradable que asciende como un dulce aroma a tu presencia, Señor. Háblanos individualmente en esas áreas de nuestra vida que tenemos que cambiar y corregir para asegurar que siempre seamos un aroma agradable. Esto yo te lo pido
En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.